Ahora sí. Muy buenos días a todos los presentes a esta charla llamada Jardinería, tareas de recuperación para después del verano, junto a la destacada paisajista y diseñadora de áreas verdes, Krista Schulze. Con esta charla partimos una serie de actividades vinculadas al trabajo, cuidado, diseño y mantención de jardines, entre las que tenemos un recorrido botánico el próximo miércoles 29 de marzo, aquí mismo en el campus de la universidad, y un taller con 11 sesiones presenciales, donde se entregarán conocimientos teóricos y prácticos que ayudarán a planificar y diseñar diferentes comunidades de planta para aportar color a cada una de las estaciones del año. Las inscripciones para estas actividades las pueden encontrar en nuestro sitio web www.uandes.cl, ingresando específicamente a la pestaña de extensión cultural. Ahí van a encontrar todas nuestras actividades, a las cuales ustedes también están invitados, pero principalmente las actividades vinculadas a esta charla y a todo lo que tiene que ver con jardinería. Para la charla de hoy tendremos una ronda de preguntas posterior a la presentación de Krista. Les pedimos puedan mantener siempre sus micrófonos apagados para no interrumpir la exposición, y más bien al momento de querer transmitir algún tipo de consulta, pregunta o comentario, solicitar la palabra con el botón que van a encontrar en la parte baja de sus pantallas, que se llama levantar la mano, ¿ya? Bien, no quito más el tiempo de la expositora, los dejo con la destacada paisajista Krista Schulze para la charla Jardinería, tareas de recuperación para después del verano. Adelante, Krista. Krista, dame un segundo, te voy a poner el audio. Aprueba el audio y estamos listos. En el iPad. Ahí te estoy pidiendo solicitar el audio en el iPad, Krista. Perfecto, ahora sí. Pones la presentación y estamos listos. ¿Está bien? ¿Ya? Buenísimo. Bueno, gracias, Raúl. Les doy la bienvenida. Esta charla tiene la intención de transmitir inspiración para crear un jardín más verde. Les voy a mostrar con más plantas, más árboles y tratar de reducir la aridez y los espacios que quedan entre planta y planta en el jardín, que son un factor importante de irradiar calor y de secar aún más el ambiente. ¿Qué es lo que nos ha pasado con esta larga temporada de sol, los rayos UV altísimos, el ambiente es seco, y qué es lo que vemos como en la foto? Hojas con los bordes quemados, deshidratación, la planta en esas condiciones, cualquiera que sea, no solamente el magnolio que le estoy mostrando, esto es en general. Eh, los extremos con las puntas quemadas indican principalmente deshidratación, mucho calor, las hojas quemadas, y entonces la hoja ya no sirve para hacer la fotosíntesis y producir los almidones, hidratos de carbono para alimentarse a sí mismo en cuanto a planta, ¿ya? Y se empieza a debilitar. Y después de eso veo que la hoja se ve desnutrida, que podría ser atacada por arañita, porque eso pasa cuando el verano es seco y caluroso y hay mucho polvo y nos falta la lluvia, ¿ya? ¿Qué puedo hacer para recuperar estas plantas si es que todavía están vivas? ¿Ya? Lo primero es algo muy simple, el lenguaje en el que les voy a comentar es sencillo, no hay ningún tecnicismo, y las tareas son en forma práctica. ¿Qué puedo hacer primero para recuperar plantas estresadas? Tengo que hacer una taza alrededor, picar un poquito el suelo que esté mullido para que pueda entrar el agua y no escurra hacia los lados.
Si se trata de un árbol, puedo hacer hoyos con un chuzo alrededor del árbol, ¿ya? Para que el agua entre directo a la raíz en profundidad. Le agrego compost o una materia orgánica o guano o algún otro tipo de compostaje, hoja descompuesta, ¿ya? Alrededor en la taza, y eso tiene función de como una esponja de absorber el agua y de retenerla, ¿ya? Puedo aplicar también un bioestimulante, siempre no fertilizamos porque el fertilizante químico NPK es una sal que le estoy agregando a las plantas y esas sufrieron, no les puedo agregar más sal para deshidratarla, ¿ya? Entonces lo que sí podemos agregar es líquido, diluido por supuesto, un bioestimulante, generalmente es en base a algas, algunos se los voy a nombrar aquí más adelante, ¿ya? Y esos tienen la capacidad de estimular el crecimiento de las raíces, ¿ya? Y mientras más raíces tenga en el entorno, la planta puede absorber mejor el agua y los nutrientes del suelo. Las fotos que tengo, ¿ya? Son en general, no es solamente que vamos a hablar de la camelia, de kumquats o limón, sino que es verlo en general, ¿ya? Por ejemplo, si tengo arbustos, árboles, herbáceas con hojas café y las hojas están crujientes, ¿ya? Secas, eso fue por falta de agua. Después vienen las arañitas, para no confundir, como la foto que tengo aquí de una laurentina. Primero la planta se debilitó y después viene el ataque normal por insectos que necesitan descomponer, ¿ya? Así que hojas crujientes y café sería una falta de agua. ¿Y qué puedo hacer? Nada más que cortar las hojas secas. Pero si las hojas aún están verdes y puedo rallar eh, con, con una tijera o quizás con los dedos y puedo raspar un poquito el tallo y veo que está verde, se van a recuperar y no las recorten, ¿ya? Lo ideal es, necesitan lluvia, así que con la manguera las puedo ir mojando día por medio, por arriba, y que vayan recibiendo el agua. Lo que no le hace bien es encontrarme con una planta, por ejemplo, ya, esta camelia, sasanqua, preciosa, florece en otoño, ¿ya? Estaría floreciendo ahora. Pero si miro un poquito más abajo, estoy aquí en un lugar con adoquín, mucho calor, un macetero plástico, y encuentro que volví de las vacaciones y me encuentro con esta camelia que no se regó, ¿ya? No, no es conveniente inundarla por completo con agua porque es un shock. Entonces mejor mojar, dejar que el agua escurra por el drenaje, mañana la vuelvo a regar por encima y si la hoja está crujiente, la voy a cortar. Pero como estamos viendo que arriba todavía tengo hojas verdes, es señal que esta camelia se va a recuperar perfectamente. Aquí tengo otra en un macetero, ¿ya? El macetero, siempre observen el macetero, ¿ya? Si es de plástico, imagínense el calor para la pobre planta que ha estado parada ahí todo el día y no se puede arrancar. Puntas quemadas es quemadura, después vienen hongos, ¿ya? Lo primero que tengo que pensar es que se quemó, hacía mucho calor. Elimino y corto esa hoja. ¿Qué le podría haber pasado a este pobre cítrico? Lo mismo, faltar varios días sin agua, un día sumamente caluroso, se deshidrató, quedó triste, las hojas secas, secas de arriba las tengo que cortar, las hojas verdes las mantengo y se va a recuperar. No confundir, ¿ya?, esta tristeza en las hojas con estas otras manchas café, por ejemplo, de una laurentina, que son muchos puntitos y la hoja se vuelve plateada. Eso también es un problema del verano caluroso, pero principalmente porque se juntó polvo, falta de humedad, no le faltó agua, pero la planta con el polvo y la sequedad no pudo hacer su fotosíntesis,
su propio alimento, se debilitó y fue atacada por arañitas. No sirve, no es la idea fumigar inmediatamente. Lo primero es limpiar, podar, manguerear, hidrolavar. Esta foto de un magnolio con flor de invierno, un magnolio soblandiana, la puse como un ejemplo. No es que hablemos solamente del magnolio. Si veo así un tulipero, un liquidámbar, un ace, ¿ya? Y miro, tengo hojas quemadas, ¿cierto? Mucho calor. Pero veo también que este árbol se está recuperando y está sacando brotes nuevos. Por favor, dejemos todos estos brotes nuevos, ¿ya? Que aprovechen el tiempo que tenemos de luz, una temperatura cada día un poquito más agradable, hasta entrado el invierno, en que va a botar sus hojas, es el tiempo en que produce, puede hacer todavía fotosíntesis. ¿Y qué significa eso? Que produce eh, nutrientes, el mismo produce almidones que luego bajan a la raíz para tener reserva y volver a brotar en la primavera siguiente, septiembre, octubre. ¿Ya? ¿Y qué pasaría si es que lo podo ahora antes de tiempo? Le quité toda la posibilidad para hacer fotosíntesis y acumular reservas, porque estos brotes los está sacando de las reservas que tenía en la raíz. Entonces, si es que lo podo muy adelantado, le quité la posibilidad de producir su alimento. Y posiblemente no brote o brote muy pobre en primavera. Así que tenemos que dejar estas hojas, limpio lo seco, ideal siempre una taza alrededor para acumular el agua, suelo mullido un poquito, no hay que picar tanto, sino que solamente para que entre el agua. Y aplico, si es posible, un bioestimulante. ¿Dónde se aplica eso? Comenté en la primera foto que es en base a alga, se aplica al follaje si es que hay follaje verde, ese lo puede absorber, y si no, directo al suelo. Esto estimula el crecimiento de las raíces y, como dijimos, aumenta la capacidad para absorber agua y los nutrientes del suelo. Además, estimula la vida de los microorganismos del suelo. Todos en equilibrio, lombrices, gusanitos, chanchitos, arañitas, bacterias, mientras esté en equilibrio es algo saludable y el suelo tiene vida y aire. Generalmente, depende del producto, pero generalmente uno considera 30 ml en 10 litros de agua y se aplica al follaje si es que tiene hojas y por supuesto el resto al suelo. Sirve para recuperar estas plantas o en general todo lo que vemos con hojas más o menos secas y que han sufrido estrés del calor. Igual que este pobre kumquats o limoncito o cítrico. En forma práctica tengo que despuntar y cortar las ramas secas. Fíjense que el tamaño del macetero parece que es muy chico y no puede extender sus raíces como para absorber todo lo que necesita y llevarlo hacia arriba. Toca cambio de macetero, un buen drenaje. Sobre los maceteros, los de plástico se calientan muchísimo, los autorregantes no son buenos para el exterior, porque el día que llueva se inundan y no tienen drenaje. Los mejores son los que no se calientan y son de material natural, como por ejemplo greda, arcilla, barricas de madera. El relleno con tierra hasta unos 2 dedos del borde superior del macetero, porque si lo lleno hasta arriba no entra suficiente agua, ¿ya? Estos cítricos se van a recuperar de todas maneras. Otra opción casera, natural, para regar, es que hago una cocción de las cáscaras de plátano
lo cuelo, lo que resulta de esa cocción es un líquido más café, lo vacío a un bidón de 5 litros vacío, lo relleno con agua, y con eso puedo regar y aporto potasio y algunos almidones para estimular y se recupere todo tipo de planta, pero principalmente los cítricos que necesitan harto potasio en general. Ahora voy al jardín y les muestro también, es un ejemplo cuando les muestro la foto de los agapantos, podría ser hemerocalis, dulvagia, clivia, hojas acintadas, así que es un ejemplo en general. Vean sus jardines, salgan a revisar si las raíces están expuestas al calor, ¿ya? Hay mucha tierra alrededor, eso hace que se evapore agua, y alrededor en esta parte, no sé, con blanco, ahí, ya, aquí, sí, se ve, ya, aquí podrían haber más plantas, porque se dan mejor cuando hay una planta más cerquita de otra, se protegen, se mantiene la humedad y no tengo un suelo descubierto donde se evapora la humedad y eso le afecta mucho calor y le afecta a estas plantas. El resultado es así. ¿Qué puedo hacer? Bueno, puedo eliminar la planta y la boto, ¿ya? Y aprovecho de dividir otros agapantos que sí están bien, o hemerocalis o otros, ¿ya? De hojas verdes y más frondosas. Y la otra alternativa es que tengo que esperar a un tiempo más fresco, por eso voy con los ciclos de la naturaleza. ¿Ya? Un tiempo más fresco, la puedo desplantar, limpiar, hago una excavación más grande, le agrego compost, ¿ya? Y la planta se vuelve a recuperar. Y vamos a hacer en amarillo, aunque no corresponde el color, ¿ya? Y vamos a tratar de plantar aquí plantas cobertoras que tapen el suelo, que cubran aquí, para que se mantenga un ambiente más fresco. Tengo un listado de plantas que les muestro aquí más adelante. Santolina, junípero, diosma, fílica, cerastostigma, correa tasquibels, que se llama rastrera, y la idea es cubrir el suelo. Aquí. ¿Ya? En esta foto siempre las hojas se van a estar colocando un poquito amarilla, les afecta un poquito el calor, pero se mantienen mucho mejor cuando las plantas están más juntas. Y esa es la propuesta para este año. Tratemos que tengamos un jardín más verde y crear un oasis en cada rinconcito de la casa. Bueno, quizás es muy junto, van a decir, ¿qué hago después? Una planta crece encima de otra. Bueno, siempre tenemos que ordenar, podar, dividir, acomodar las plantas, y la sugerencia es evitar espacios áridos, secos, como el anterior. Así que las plantas se dan mucho mejor cuando están más juntitas. ¿Qué tarea tengo acá? Limpio solamente las hojas en las plantas como de hojas acintadas, las puedo tirar y salen fácil, ¿ya? Levanto un poquito el follaje y me fijo si es que tengo las raíces expuestas. No espero en ningún momento y las tengo que cubrir, especialmente con compost, ¿ya? Y en agosto, eso es una tarea para más adelante, da muy buenos resultados. Cortar todos los agapantos, atrévanse, a unos 10-15 centímetros desde el suelo, entre la parte blanca de la hoja y cuando empieza la parte verde. Brotan estupendo, muy buena floración, se ven limpios, recuperados, y es la sugerencia que les queda para el invierno, ¿ya? Además, los agapantos, aunque tengan una hoja más jugosa, aguantan bastante la falta de agua y se recuperan muy pronto, ¿ya? Pero no les gusta estar
como en la foto anterior. Tampoco le gustan las piedrecitas. El maicillo puede llegar hasta el borde de ellos, pero no les gusta en un lugar donde se irradia el calor a través de las piedras o del maicillo. Para terraza y para terraza y también terraza departamento, se dan estupendo en macetas. Ideal, arcilla, greda. Otro ejemplo, en general, ¿ya? Miramos aquí una parte de un jardín, tengo una o cualquier, es en general, ¿ya? Y noto que tiene hojas tristes. Es primer indicio de falta de agua. No piensen que va a tener hongos de inmediato y va a estar atacada por un bicho o un insecto masticador, eso sí puede ser, pero no es, el primer síntoma es falta de agua, suelo duro, la estoy regando pero no entra el agua porque el suelo está muy compacto, se deshidrata porque está expuesto, ¿ya? Hay mucha tierra alrededor, ¿ya? Y ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que recortar un poco, lo voy a hacer en rojo para ver si se ve acá, ¿ya? Puedo recortar esta rosa por aquí y le tengo que dejar de todas maneras hojas, porque lo que nos interesa siempre es la fotosíntesis. Lo milagroso en las plantas es que en el fondo no nos necesitan, porque ellas son capaces de, a partir de luz, agua y los nutrientes del suelo, crear su propio alimento. ¿Ya? Pero nosotros vamos a tratar de ayudar, de que puedan absorber esa agua y que no se nos evapore y perdamos el agua. ¿Ya? ¿Qué podemos mirar aquí? Tenemos unas ramas secas de la fílica. No vamos a podar toda la fílica, tarea primero, todo lo que está seco se tiene que descomponer. Y lo seco llama a hongos y a insectos a descomponer lo seco, obvio, ¿ya? Entonces nosotros no quiero que lleguen descomponedores acá, ¿ya? Entonces eliminamos las ramas secas desde abajo sin tener que hacer una gran poda. Pero lo más importante de esto, ¿ya? Es que tengo que hacer una taza aquí alrededor. A ver, lo vamos a cambiar a blanco. No, vamos a eliminar eso. Ordenado, acá. ¿Ya? Una taza aquí alrededor, una picadita de suelo, ¿ya? De compost alrededor, 1, 2, 3, lo que pueda, palas de compost para retener la humedad alrededor, ¿ya? Nivelado para que no se vaya el agua hacia esta pendiente. Si tengo un gotero, revisar que esté funcionando, que no esté pegado al tronco, sino que un poquito más distanciado para que caiga el agua donde realmente están las raíces. Y la sugerencia es cubrir este suelo con plantas cobertoras que van a sombrear la base y van a retener la humedad, ¿ya? Para eso tengo que elegir plantas de poca agua y además ideal con flor, ¿ya? Para darle vida y alimento a los insectos, néctar. Pongo nepeta como ejemplo, hay otro más adelante. ¿Qué opción también tengo? Podría ser, no quiero planta y pongo piedrecitas, pero se tienen que imaginar el calor o el aumento de temperatura que logro con las piedrecitas. Entonces la sugerencia es mi oasis, ¿ya? En cada rincón con más plantas. Crista, perdón que te interrumpa. Sí. Hay una consulta que dice, ¿qué se hace con los bichos masticadores? Consulta de María Ignacia. María Ignacia, puede ser que tenga burrito, ¿ya?
voy a decir algo contra animalista. Yo recojo los burritos a mano, ¿ya? Y perdonen la explicación, pero los mato, ¿ya? Los piso y los elimino a mano. No fumigo, ¿ya? Y otra para evitar los masticadores, ¿ya? Tengo que limpiar, tengo que ralear un poco, que la planta tenga su espacio, uno más arriba, el espacio ocupado más abajo, pero no fumigo nada, nada. Mientras más variedad de plantas, distintas especies, unas con aroma rico, otras con olor más o menos malo para nosotros o desagradable, son barreras contra insectos. Pero tengo que aceptar a todos los seres vivientes, solamente que los quiero en equilibrio. No nos vamos a salir del tema, ¿ya? Porque el tema pulgón, plaga, primero tengo que limpiar el jardín, ¿ya? Tengo que combinar, hacer comunidades de plantas, como les dije, tengo que incluir algunas con buen olor, con mal olor, altas, distintos tipos de hojas, pero la intención de hoy día es privilegiar, rellenar estos espacios secos con plantas para que sea más verde, más insectos y haya más equilibrio. Si voy a preferir el mulch, está bien, pero no logro el objetivo de hacer uno así verde. Quizás logro un objetivo más práctico, y le pongo cáscara de nueces, cuescos de aceituna, hojitas, el compost también, pero igual tengo el espacio que irradia calor, ¿ya? Y la idea es llenar el jardín con plantas y tener flores en distintas estaciones. Y si tengo un equilibrio entre distintas especies, también controlo los insectos, sin fumigar. Voy a volver al tema central, ¿ya? Aumentar la cantidad de follaje verde para que haya fotosíntesis. Miren, se consuma el CO2 del aire y las plantas liberan oxígeno, no están limpiando el aire. Esa es la intención. Plantar más cantidad, pero tengo que elegir cuáles para que aguanten estas temperaturas de verano y también el frío en invierno. ¿Cuáles tengo que privilegiar? Generalmente las plantitas de hojas chicas y duras o resinosas como el romero o lavanda, o hojas pegotes, requieren de muy poca agua, porque su hojita chiquitita tiene una superficie muy pequeña donde evapora humedad. En cambio, las hojas grandes, como hortensias, helechos, ayúdenme, viburnum mascanta, tulipero, catalpa, paulonia, liquidambar, tienen hojas grandes en una superficie donde se puede evaporar se evapora la humedad y son las que tienen que compensar lo que perdió con más agua de riego, ¿ya? Entonces la idea es privilegiar en el jardín plantas con hojas chicas, duras y en forma de agujitas o resinos. No puedo plantar como hacen unos cuantos años atrás, ¿ya? En que uno respetaba la distancia de plantación y dejaba espacio entre planta y planta. Sí, los árboles y los arbustos sí pueden ir distanciados, pero yo relleno el espacio con plantas herbáceas y bulbosas que puedo dividir cada 2 o 3 años y las puedo ir acomodando en la medida que los otros arbustos están creciendo. Pero quiero evitar los espacios libres, vacíos de tierra y que se evapore y sea un foco de mucho calor. Otra preferencia es elegir plantas cobertoras para rellenar. Es muy distinto el cubresuelo, ¿ya? Por ejemplo, a ver, veamos acá.
está bien. Un cubresuelo, vinca minor, por decir, vinca, frutilla, cótula, falque repens. Estas son plantas que crecen así, ¿ya? Perdón, raíz ahí, plantita, raíz, plantita, hojitas, raíz, ¿ya? Estas necesitan agua ahí, acá y acá, ¿ya? ¿Cuál es la idea? Mioporo también, ¿ya? ¿Cuál es el mioporo bien? ¿Ya? Porque les explico ahora que nosotros tratamos de buscar plantas achaparradas, cobertoras. Tengo aquí mi suelo, mi raíz, mis tallos, ¿sí? Y busco una planta que cubra el suelo de esta forma. Que enraíce el mioporo aquí, se las arreglará sin agua. Las preguntas, dejemos un espacio para cuando terminemos la presentación para responder esa de los árboles, ¿ya? Preferir plantas cobertoras para que una sola planta pueda cubrir 60, 80 centímetros o a veces 1 metro de la superficie del suelo y no 10 cubresuelos en 1 metro cuadrado que necesitan más agua, ¿ya? Ellas sombrean la base y retiene la humedad. ¿Qué otra cosa puedo hacer para este oasis y para bajar la temperatura del jardín, siempre evitar la evaporación, ¿ya? Es plantar árboles que me den un poquito de sombra al suelo y eso ayuda muchísimo a bajar la temperatura en algunos grados, ¿ya? Mientras más plante, las raíces van a guiar las gotitas de agua que pueda disponer, ¿ya? Y van a escurrir a las napas profundas y le van a dar vida a pequeños insectos, microorganismos, microflora, microfauna, todos los que van a poder vivir bajo esta sombra de una planta cobertora. No así si es que lo cubro con mulch. Aquí algunas ideas. Nepeta, buenísima planta, atrae abejas, mariposas, es de color gris, todo follaje de color gris es un indicador de que es de poco requerimiento de agua. ¿Ya? Tendríamos nepeta, buenísima planta, que ponga piedrecitas, ¿ya? Y maicillo o piedra serena, algo bonito alrededor que me sirva para un sendero y para recorrer el jardín, fantástico, ¿ya? Y ideal es llenar con plantas. Aquí tengo una artemisia, también de follaje gris, crece 1 metro de ancho y cubro toda esa superficie. Y sería suficiente con un gotero por aquí. Otra, Convolvulus sabatius, en el vivero lo conocen como suspirito azul, abarca 80 centímetros una sola planta, que enraíce más después, bueno, la puedo dividir, la puedo trasladar y que se las arregle la planta central, aquí, bien arrastrada, ¿ya? Con un gotero. Y si ella enraiza por aquí, bueno, se las arreglará con lo que hay, ¿ya? Sin agua no va a crecer mucho. Pero esta, cuando es la época de la poda en invierno, la levanto, la puedo recortar, agrego compost, mejoro el suelo si es necesario, y esas son las que nos cubren la tierra. Miren, ay, perdón. Vamos a borrar esto feo, ¿ya? Miren lo que es una Aquilea millefolium como una alternativa.
una sola planta abarca 80 centímetros, ¿ya? Cualquier cantidad de mariposas, insectos que sobrevuelan el jardín, raíces, ayudan a que el agua entre en profundidad. En invierno la puedo podar, la puedo dividir, reubicar, y de esa forma es que voy adaptando y cerrando espacio. Salvia de comer, se llama salvia officinalis, típico de comer de huerto. ¿Por qué no la ponemos en el jardín? Me cubre el suelo, tengo para cosechar para la pasta, tengo flores, tiene un color precioso, tiene un olor muy fuerte como barrera de insectos, y la pondría cerca de las rosas para evitar, por ejemplo, pulgones. Lo mismo con el romero rastrero. Ese también me sirve para usar para cocinar o como aliño. Es excelente cobertor, aguanta muy bien una semana completa sin riego y más. Quizás no crezca tanto, pero se mantiene vivo. Atrae a muchos insectos benéficos, hace barrera de insectos, de nuevo, así puedo combatir o evitar plagas de pulgones. Un par de pulgones siempre van a haber, pero plagas tantas como para que se coman mis plantitas es porque tengo mucha humedad, ¿ya? La planta está muy jugosa y necesita otras que hagan de barrera de insectos. ¿Cuáles son las plantas como ideas fáciles para usar y para observar? Miren, romero, toscano, también puede ser el rastrero, fílica, ¿ya? O estringia, ninguna de estas tiene pulgón. Colonema o diosma, santolina, no tiene pulgón. Tomillo, tampoco. Primero las de arriba. ¿Se fijan que tienen todas hojitas muy chiquititas, casi como unos verdaderos pinitos? Esas son las plantas que tienen un hábito además cobertor, ¿no? La mayoría tiene algo de aroma, son resinosas, muy poca superficie para evaporar la humedad, son las que me sirven para cubrir estos espacios vacíos, ¿ya? De poca agua, y sirven también como barrera a insectos. Pero ojo, que hay un detalle, ¿ya?, a considerar. Todas estas de hojitas chiquititas no les gusta la poda drástica. Así que solamente limpiar, de junto por arriba, entresaco un poquito, una forma para hacer orden. Pero, por favor, no la corten y no la poden y la dejan en 4 o 5 tallos leñosos. Esos no van a brotar o se demoran muchísimo tiempo en brotar. Así que reglas así como en general, plantas de hoja chiquitita, estupendas plantas para este clima y para cubrir espacio, pero no les gusta la poda drástica, que tampoco es necesaria. Otras que nos sirven: Aristea de Cloni, Laurel de Florenano, nunca tiene pulgones, muy poco, Cerastostigma rastrero o arbustivo tampoco, Tulvagia, tiene olor a ajo, estupenda barrera de insectos, los dietes es muy raro que tenga algún tipo de peste. Todas aguantan un riego de una vez por semana, 2 por semana está bien, pero ojo, considerar que las plantas nuevas vienen de un vivero donde son regadas casi todos los días para tenerlas lindas, preciosas para vender, y no puedo pretender traerlas a mi jardín con un riego de una vez por semana, las tengo que acostumbrar de a poco. Y la forma de acostumbrarlas es riego intenso, muchos minutos, 10, 15, 20, depende del tipo de aspersor o gotero, pero mañana ni pasado no las voy a regar. ¿Por qué? Porque están obligadas a profundizar sus raíces en búsqueda de agua, tierra profunda, donde la temperatura está más fresca. De nuevo, el objetivo es cerrar el espacio para concentrar ahí la humedad y además pretender tener floración en distintas épocas del año. Por eso armamos
comunidades o grupos de distintas especies. Unas que florecen desde marzo, abril hasta septiembre, como correa rastrera o dusky bells. Diosma florece agosto-septiembre, es rastrero, los dos son perennes, los dos son cobertores. Después puedo poner cerca, un poco más atrás, un poco más adelante, Ceratostigma, nunca tiene algún tipo de pulgón y florecería desde noviembre hasta mayo, y en invierno es caduco, pero a cambio de eso florecen las otras. Ejemplo, cubrir, hago una combinación de unas hojas acintadas, ¿ya? Verticales, y otras cobertoras rastreras. Y así puedo combinar distintas combinaciones, ¿ya? Aquí hay Trachelium, pastitos de festuca, muy poca agua. Rus crenata atrás, mostrar nueva, ¿ya? Tengo que hacer orden en el jardín, eso es trabajo de jardinería, y por eso es muy importante ir, como dijimos, con los ciclos de la naturaleza. Espero a que el tiempo esté un poquito más fresco para ordenar, despuntar. Si lo hago muy anticipado, como por ejemplo hoy día, o en una zona donde haga mucho calor, le estaría quitando el follaje que ya se acostumbró a las altas temperaturas y dejó expuestas las hojitas nuevas de abajo que estaban un poquito más protegidas y sombreadas. Los nombres para copiar: dietes. Pitosporo, perdón la letra, tobira, enano. Aguanta perfecto una semana sin agua, ¿ya? Trachelium se escribe. Ceratostigma con romero rastrero. Se ve como que una creciera encima de otra, pero tengo larga floración. Siempre tengo que ordenar. Bajo los árboles, había mirado que había una pregunta. Bajo los árboles tengo mucha raíz, por eso necesito poner plantas de poca profundidad, y en este caso podría poner, lo voy a escribir en blanco, ¿ya? Cefirantes. Son bulbitos. El resto del año me quedan como tipo de pastitos. Esos también sombrean, ¿ya? Si estas hojitas están así como lacias aquí, ¿ya? Mucho calor, las puedo recortar un poquito, va a llegar luz y florecen de inmediato a los 15 días. Cefirantes, muy buena planta debajo de los árboles, con tal que le llegue un poquito de sol. Es más, le puedo sacar un poco de pasto y pongo más cefirante, ¿ya? Otros ejemplos. Mire, voy a agrandar aquí. Aquí hay un lirio de invierno. ¿Cómo me doy cuenta? Porque es una hoja acintada, más péndula, y están apareciendo las flores de los lirios de invierno. Pero tremendo dejar este espacio vacío acá, este vacío, ¿ya? ¿Se imaginan el calor que tiene que soportar? Pobre lirio de invierno, ¿ya? ¿Qué puedo hacer? Plantas cobertoras, como dijimos recién, o espero un poquito, que el tiempo esté un poquito más fresco, ¿ya? Y puedo dividir este lirio, y lo puedo plantar acá, aquí. ¿Qué gracia tiene el lirio invierno? Es que tiene follaje péndulo. Eso quiere decir que sombrea alrededor el mismo. Y como es de origen rizoma bulboso,
lo puedo dividir muy fácil, apenas el tiempo esté más fresco. ¿No encuentran que es mejor tener vegetación debajo de un árbol que lindo, pero tanta piedrecita? ¿Ya? ¿Se imaginan el calor que puede haber en una terraza con más piedrecitas? Las piedrecitas, maicillo, gravilla, piedra serena, ágata, las podemos ocupar para los senderos. ¿Ya? Dietes. Dietes sí aguanta estar alrededor de las piedras, pero la intención es hacer mi jardín más verde y más fresco. Un ejemplo aquí. ¿Ya? Así, eso lo había anotado ensayando. Aquí tenemos un macizo muy sureño que necesita mucha agua. Rododendros, camelias, azaleas, sufren muchísimo en clima de la zona central. En lo posible, no plantar más. Dejémoslos en el sur, ¿ya? Donde tienen otras condiciones de clima, lluvia, otro tipo de suelo, un pH más ácido, y están mucho más felices allá que acá. Y cambiar de idea y aceptar lo que se da y buscar plantas mediterráneas que sí se dan muy bien, como por ejemplo este dietes de aquí, ¿ya? Jardín precioso, pero de nuevo irradia mucho calor. ¿Por qué no podría poner algún cubresuelo, ¿ya? En esta zona de aquí, como el que habíamos nombrado con Volvulus sabatius, nepeta, nepeta aquí, salvia de comer, perfecto, salvia de comer, y lo repito por el otro lado, y dejo solamente lo voy a hacer en amarillo para que se vea, ¿ya? Solamente el camino de las piedrecitas como mi lugar árido. Esa es la idea. Otros ejemplos. De nuevo, privilegiar arbustos de crecimiento rastrero, cobertor, para evitar que se reseque la tierra. ¿Qué hay aquí? Aquí hay santolina, ¿ya? En grupo, se ve muy bonito, muy ordenado. También lo puedo hacer con romero rastrero, romero toscano. En este lugar tenemos limonium. En algunos sectores los limonium se hielan, pero puede ocupar salvia comer, ceratostigma, lavanda también, otras dietes, otras alternativas. Y en un sector de sombra también puede hacer lo mismo, ¿ya? Debajo de un árbol puedo poner alguna piedra grande y rellenamos el espacio aquí. Está anotado. Liriope, acorus, y evito que hayan sectores de tierra desprotegida, despejada, ¿ya? En todos estos lugares, debajo de las plantas, debajo del nivel de la tierra, habitan un montón de bacterias, microorganismos que ayudan y se asocian a las raíces y le traen nutrientes a las plantas y trabajan en comunidad. A diferencia de tener un jardín con muchas piedrecitas y mucho maicillo. La pregunta es para pensar. ¿No les gustaría a ustedes pensar que podría eliminar un poquito de una franja de pasto? Especialmente eliminar una zona de pasto donde no se me ha dado bien, está seco, no tengo buen riego, siempre tengo que regar más. No se trata solamente de cambiar los regadores. A ver aquí. Voy a hacer en rojo para que se vea mejor. Aquí trazamos en un jardín una franja de 1,5 metros, 1,80 metros, y vamos a eliminar esta zona de pasto, ¿ya? Los aspersores que estaban aquí se van a trasladar a este lugar. De ahí. Entonces, va a regar hacia este lado de acá, ¿ya?
Y los otros que permanecen, van a regar aquí. Y tengo entonces la opción de eliminar los aspersores que estaban en el medio. Ya tengo una zona menos de riego. ¿Ya? En este lugar de tránsito puedo poner gravilla, piedrecitas, ¿ya? Y todo lo que es de tránsito, ¿ya? Lo ocupo en forma árida, o pastelones si ustedes quieren. ¿Ya? Y el macizo lo voy a llenar más con más plantas como los que nombramos, dietes, romero, romero rastrero, salvia de comer. De ahí pregunten por el departamento porque se me va la onda. ¿Ya? Llenar con plantas, mucha vegetación, mariposa. Y otra idea también es, ya saqué una franja de pasto, ¿qué tal si en este lugar de pasto saco otro macizo todavía? No, lo voy a integrar acá. Ahí, ¿ya? Y lo transformo en más plantas, ¿ya? Parecidas a las que tengo al frente, y tengo un sendero rodeado de plantas, hago un beneficio al medio ambiente, consumo de CO2, vida para muchos insectos, las raíces, todas las raíces guían el agua en profundidad hacia las napas en vez de que se evapore sobre una superficie dura. Perdón, observar aquí, ¿ya? Que los árboles son los que dan un poquito de sombra y uno le hace el quita al sol caluroso y se para debajo de los árboles. Entonces, ¿por qué no ponemos como propuesta para este año un árbol más en el jardín? Uno o dos, un poquito más, ¿ya? Bajan siempre en unos pocos grados la temperatura del lugar. En esta zona de aquí, eh, podría haber existido pasto antes, pero mucho más acogedor es tener algunos árboles, no sé cuáles pueden ser almendro, puedo elegir frutal, peral de flor, crespón, eh, algún tipo de acer o algún árbol más resistente. Sin embargo, podemos rellenar con plantas, ¿ya? Romeros o estas otras, por ejemplo, Pittosporum tobira enano, romero, le agrego un poco de color con geum, el nativo, anemantele, una gramínea que nunca se pone fea, con fílica, florece en el otoño, cerastostigma, primavera, verano, otoño bonito, y así tengo un camino acogedor y una superficie de pasto acotado. ¿Qué pienso del musgo? El musgo es un retenedor de humedad, pero a nivel solamente superficial. No tiene función de guiar el agua hacia abajo, no atrae insectos, no atrae picaflores, abejas, mariposa. ¿Qué les parece sacar una franjita de pasto y transformarla en un sendero con las piedrecitas, con piedra, pero con plantas de muy poca agua, como por ejemplo los lirios, como acá, ¿ya? O los dietes como una alternativa, o los romeros, santolina con vólvulos. Todo lo que es planta requiere menos agua que el pasto. ¿Ya? El pasto estoy obligada a regarlo todos los días, en verano caluroso 10 litros por metro cuadrado. Las plantas de poca agua, grises, achaparradas, como habíamos visto, las puedo regar 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, una vez si es que no tengo agua, pero aguantan. Quizás crecen más lento, pero aguantan, ¿ya? Y si le agrego un árbol, sombrea un poquito más el lugar y se mantiene más fresco. Uy, me tengo que apurar, parece, falta poco, ¿ya? Tengo que trabajar las plantas para que cada una tenga su lugar. Yo aquí me había preparado esta foto, le había puesto una
vamos a cambiar de color, una línea aquí en amarillo, era como recuerdo para mí, ¿ya? Que sería una opción. ¿Por qué no le saco el pasto que está pegado a un macizo y tengo una solerilla? ¿Qué mejor que poner aquí pastelones, o si prefiero pastelones alargados, ¿ya? Con un cobresuelo aromático y que es suficiente, con un gotero como por ejemplo poleo, rastrero, rico por el olor, lo piso, orégano, cefirante, falque repens, un cubresuelo, pero de todas maneras consume menos agua. ¿Y qué es lo que tengo que hacer para que se retenga el agua? ¿Ya? Tengo que mejorar la textura del suelo. Si el suelo es muy arcilloso, le agrego arena de todas maneras para que entre aire, ¿ya? Y entre el agua. Compost, que actúa como esponja, y estimulo el crecimiento de las plantas con productos orgánicos. Pero ¿por qué? Porque los químicos me van a dañar mi vida debajo del suelo. Y esa es la idea de no fertilizar químicamente. No es un problema, es solamente que le quiero dar vida arriba, está bien, con las flores, con las plantas, el aroma, pero también le quiero dar vida abajo. Y si tengo un jardín con una superficie árida de muchas piedrecitas, mi suelo de abajo está muerto, seco. Esto lo puse como un ejemplo triste, deprimente, ¿ya? Observen, aquí puedo hacer todo lo posible para revivir la salea, pero tengo que hacer siempre mucho trabajo. No encuentran que esta no está contenta aquí, y es en general, si encuentro una planta así, digo, oh, no le gusta el lugar, la tengo que trasplantar a un lugar más fresco, seguramente las hojas están quemadas y que era mucho sol. Analizó, ¿esta planta es de esta zona? ¿No será mejor mantenerla en el sur? Y si me gusta tanto, bueno, la voy a tener que trasplantar, ¿ya? Y ponerla en un macetero y dedicarle todos los muñi muñi y cariños, ¿ya? Para mantenerla ahí. Pero en el jardín tengo que tener plantas del clima de la zona donde estamos, ¿ya? Em, buscamos agrupación de plantas que tengan los mismos requerimientos en cuanto a luz y en cuanto a agua, humedad de suelo, y por eso se llama armar comunidades de plantas. Muchas especies distintas, y me fijo que una florezca en invierno, otra en esta otra época, cuando una está podada aparecen los bulbos por debajo, desaparecen los bulbos, crecen las otras que tenía podadas, y por eso formamos comunidades. Y vuelvo a la inspiración, ¿ya? De que nuestro jardín sea mucho más verde, con más plantas, con árboles y menos aridez, ¿ya? Aquí un ejemplo, la foto la saqué del Google, ¿ya? Es para mostrar la eficiencia del riego. Si riego poquitos minutos y con un riego por aspersión por encima, lógico, las raíces crecen encima de la tierra, a nivel superficial. Cuando hay un día muy soleado o temperaturas muy altas aquí, por supuesto que se seca la planta, se evapora la humedad que había aquí, se me secaron las raíces. Mejor, ¿ya? Un gotero, pero el gotero va a hacer que crezca solamente en una zona, no le puedo poner otro gotero también, en profundidad, mucho mejor, ¿ya? Y esto, que la temperatura está más fresca debajo de la tierra, y si es que logro hacer una taza, especialmente los árboles, acumulo el agua, va a entrar en profundidad, va a entrar a 40, 50, 60 centímetros, y las raíces van a crecer en esa dirección. Y por eso es mejor regar, cambien los minutos del programador, pongan mucho, aumenten el tiempo, 10 minutos, 15, hay que revisar con una pala al día siguiente cuánto de profundo está, hay humedad todavía, pero distanciado en el tiempo. Si riego hoy, mañana no voy a regar, ¿ya?
obligo a que el agua baje y la raíz busque dónde está el agua. Pero si riego poquito, la humedad se va a concentrar arriba y voy a tener el efecto de esta primera foto. Ahí. Aquí vamos a llegar a la última. Esta es una artemisia nombrada, puede ser en general cualquier otra cobertora. ¿Cuándo la voy a podar? Digo, es que está muy grande, no me gusta, algo te gusta. ¿Ya? Para estar segura cuándo podar una planta cobertora, que me fijo, ya abro, miro hacia adentro y me fijo que está llena de brotecitos nuevos. Esa me indica que sí la puedo podar drástico, porque ya está con brotecitos. Si no, no, tengo que esperar. Sedum spectabile, está lleno de brotecitos, bueno, eliminamos los tallos secos que tengo. Entonces, esperar a que hayan brote. Y ahí podar. ¿Ya? De nuevo, un resumen. Hoja seca que cruje, la tengo que cortar. Hojas nuevas brotando, elimino solamente las que están secas. Pongo compost, hago taza, le agrego algún bioestimulante. Existen muchísimos, los puse por nombrar algunos. ¿Ya? Hago una taza, hago un mullido de suelo. No entierro la pala, perdón, ni la horqueta, porque no voy a dañar mis microorganismos del suelo, sino que solamente un poquito para que entre el agua. ¿Ya? Líquido ámbar. Pregunta en un segundo cuando termine la última foto. ¿Ya? Evitar los espacios vacíos de tierra que ya vimos, se calientan, evaporan mucha humedad, los dejo secos y relleno con plantas, con mulch, bueno, pero no tengo mi vida que sobrevuele en el jardín, prefiero el verde. Muchas plantas para tener insectos y que sobrevuelen, y dejo el maicillo, los pastelones preciosos para crear senderos y lugares de estar. Y si es posible, la propuesta es un árbol, otro árbol más en el jardín, un árbol lindo, puede ser un frutal, puede ser un peral de flor, ¿ya? Y todos esos me van a ayudar a absorber, aunque sea un poquito de CO2 y de entregar oxígeno fresco. Aquí les muestro mi jardín, ¿ya? El maicillo, este jardín es nuevo, lo tengo plantado hace 3 meses, ¿ya? Es un jardín con mucha flor, maicillo solamente en los caminos, un riego por gotero, a ver si veo la planta, que la tengo enterrada, ¿ya? Mucha flor, muchos insectos, y las plantas van a crecer achaparradas, se sombrean unas a otras, sombra, y van a refrescar el suelo. Por supuesto que los árboles son nuevos, pero todos estos van a dar sombra después. Y el maicillo, piedra linda, ¿ya? Para los senderos, con plantas de poca agua y un pasto acotado, lo justo, lo necesario que dé para la piscina, los niños, lo justo, pero reducir, ¿ya? Riego por goteo o por aspersión. El riego por goteo va de planta en planta, ¿ya? Y a veces los macizos son tan grandes que no vale la pena tener tantas líneas de gotero, y lo regaría por aspersión. Pero siempre, ¿ya? Un tiempo un poco más prolongado, pero al día siguiente y subsiguiente no. Raúl, ahora acepto preguntas, las que se puedan responder. Bien, estamos un poco contra el Sí, tiempo, así que perdónenme. si alguien desea puede levantar la mano para poder darle la palabra. Si no, también la Sí, pueden poner perdón. a través del chat. Me entusiasmé mucho y se me alargó un poquito. Bueno, si quieres te puedo ir leyendo, Crista, alguna de las preguntas que Ya. han hecho. Ya, a ver, acá hay una pregunta nueva. Eh, ¿Qué árbol frutal puedo plantar que resista poca agua y heladas en el invierno? Ya tengo duraznos, membrillos, cerezos e higuera. Ay, fácil. Peral, manzano, de todas maneras. Debajo, entre las rosas, ¿qué rastreras
puedo poner con similar resistencia al agua? Ay, muy fácil también. Nepeta, verbena, Convolvulus sabatius, romero rastrero, tulbagias también me sirven, vitadimia, eh, pero, pero a la rosa no le gusta que haya otra planta muy cerca de su tronco principal. Entonces esos cubresuelos los ponemos un poquito más hacia el borde. Bien, preguntan acerca si va a quedar grabada la charla. Sí, lo hemos puesto en el chat, va a quedar grabada esta charla y se va a enviar durante el día o el día de mañana a todos los inscritos a ella. Después preguntan, ¿peras y manzanas siempre con gusanos, se pueden evitar? No, tendría que fumigar con algo químico. Em, eh, en la parte ecológica, ¿ya? Peras y manzanas con gusanitos te indica que es realmente una fruta súper pura, sana, es lo que más se aprecia en otros países, pero solamente tendría que fumigar con químico, y eso no lo hago. Es bueno echarle a las rosas fertilizante Anasac. No importa la marca, no importa la marca, porque existen muchas, ¿ya? Hay que, lo mejor para las rosas y para todas las plantas que vimos hoy día y en general el jardín, más que un fertilizante, ¿ya? Es una materia orgánica, que es guano, compost, eso es lo que necesitan las rosas, ¿ya? Y lo que nombré sobre el bioestimulante era una ayuda para las plantas estresadas, no era un fertilizante químico, sino que solamente ese estimulaba el crecimiento de raíces, ¿ya? Y también le daba vida al suelo, a los microorganismos que se asocian a las raíces y le ayudan a traer nutrientes y acercárselos a las raíces, explicado en forma bien didáctico. Bien, vamos por las dos últimas preguntas. Preguntan recomendación acerca de plantas para departamentos de pisos altos. Eh, el calor depende de la orientación. Abelia globosa, abelia arbustiva, romero toscano de todas maneras, laurel de flor enano, limonium perezi, lirio pantocioso, depende de la orientación, si recibe el sol de la mañana, más fresco, o si recibe el sol de la tarde, más caluroso. Entonces en la tarde, para ese sector, tengo que elegir hojas más duras, como por ejemplo romeros, mi R es así, o laureles de flor enano o laureles de flor arbustivo. Hojas duras. Una pregunta que se ha repetido es si funciona el jabón potásico. Sí, perfecto. El jabón potásico funciona para fumigar contra pulgones, ¿ya? Y insectos en general, pero me tengo que preguntar por qué tengo pulgones. Quizás tengo mucha humedad en el jardín, estoy regando demasiado. La planta está súper jugosa y le encanta ese líquido a que absorbe el pulgón. Eh, Quizás no tengo una buena combinación y necesito una barrera de insectos con plantas aparentemente más hedionda. Entonces, casi tampoco lo ocupo. Perfecto, bien. Y la última la voy a juntar, que es si se pongan las azaleas y qué plantar debajo de los pinos. Ya, las azaleas siempre se pueden podar, pero comentamos que no les gusta el clima de Santiago, ni la zona central, tampoco por la temperatura, ¿ya? Le puedo recortar una rama muy larga como para que se dispara y para mantenerla ordenada. Esa sería la poda que hay que hacer. Y debajo de los pinos, en esa acidez, eh, se dan bien los geranium, no son cardenales, ¿ya? Son variedades de cobertora, geranium incanum, geranium macrorhizum, vivero puyayi, aprovecho de comentarlo, de ahí si no lo encuentran, eh, bulbos principalmente, clivia, sombra, agapanto, hoja de cinta,
dietes. Sí, eso. Perfecto, bien. Hemos llegado al fin de la charla del día de hoy. Muchísimas gracias, Krista, por todo. Queríamos solamente avisarles que está próximo, hoy ya está disponible la mayor información sobre el taller de jardinería, también por Krista Schulze, que parte el próximo 12 de abril. Les comunico que hay descuentos bastante buenos como para que puedan aprovechar para todas aquellas personas que pertenecen a la comunidad UANDES de un 20%, para quienes son alumni de un 40% y quienes pertenecen al Club de Lectores del Diario El Mercurio a través de la página web de ellos también pueden obtener un buen descuento. Ya, muchísimas gracias, Krista. Te dejo Gracias para que te también puedas a despedir. todos. Y a ti, gracias Raúl, y gracias a todos y por la paciencia. Me alargó un poquito, pero el entusiasmo es demasiado grande. Hagamos mucho verde. Así es. Bien. Muy buenas Muchas tardes para gracias, todos. Raúl. Hasta luego. Gracias.